La hora de la papa paranormal. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en un episodio más de la hora de la papa paranormal. Ha llegado la hora de la comida. Muy buen provecho, y si apenas estás cocinando, platícanos, ¿qué harás de comer el día de hoy? Bueno, me da mucho gusto saludarlos, en verdad espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy tenemos mucha información interesante, información que pues a veces pasamos por alto, a veces nunca nos detenemos pues evidentemente a reflexionar sobre estos temas. Ya sabes que en la hora de la papa hablamos pues de todo un poquito. Hablamos de situaciones sorprendentes, no hablamos de política, no hablamos de situaciones feas y horribles que están pasando en nuestro país. Solo nos enfocamos en sucesos sobrenaturales, increíbles, padres y poco conocidos. Y ya que estamos hablando de la hora de la papa, la hora de la comida, hay algo que no puede faltar el día de hoy en tu mesa. Y dale gracias a Dios por el bocado que te vas a llevar el día de hoy, por la comida que estás preparando para ti y tu familia. Bueno, hay algo que no puede faltar en las comidas de los mexicanos y de los hermanos latinoamericanos. Y me refiero a la sopa. Así es, la sopa. ¿Te has preguntado alguna vez desde cuándo existe la sopa? ¿Desde cuándo la sopa se incluyó en el menú diario? ¿Te has preguntado sobre esto, el origen de la sopa? Pues aquí te lo decimos. La sopa se ha convertido en parte indispensable en los menús de todo el mundo. De la famosa soup ay gone, es decir, sopa de cebolla. No es cierto. ¿Has probado la sopa de cebolla? Sé que la sopa de cebolla, a lo mejor, si nunca la has comido, te puedes imaginar que sabe horrible, ¿no? Has de pensar que tiene un sabor muy fuerte, pero no es así. La sopa de cebolla tiene un sabor bastante agradable. Bueno, también otra sopa popular es la pasta italiana. Bastante más condimentada, pero vaya. En algunas ocasiones también la pasta se le considera como si fuera parte de, bueno, no se le considera, es parte del menú principal, ¿no? Bueno, con el paso de los siglos, un platillo que consumían exclusivamente quienes se conformaban con subsistir y llegó a formar parte del menú de la alta cocina. No es sencillo precisar el origen de la sopa, uno de los alimentos más antiguos. Los documentos que se van encontrando y que dan razón de ella se remontan cada vez más hacia atrás, y los arqueólogos no han podido encontrar rastros de ella simplemente porque no se fosiliza y porque obviamente no se puede encontrar en los estómagos de las momias. Se tienen noticias de que en tiempos muy remotos, cuando el hombre empezó a escribir y por tanto a dejar constancia de sus experiencias, en los primeros pueblos de este mundo ya se preparaban sopas. Eran una especie de caldo con ortigas, nada atractivo por cierto, y en Egipto, 5000 años antes de Cristo, 5000 años antes de Cristo, ya era un alimento de todos los días, la sopa. Otro dato histórico se encuentra en la misma Biblia, donde se relata que Saúl cambió su primogenitura por una sopa de lentejas y que el profeta Elías transformó un venenoso caldo de calabazas en una inofensiva vianda al agregarle cebada molida. En la antigua India también hay noticias de la sopa. Las escrituras védicas, que datan de varios siglos antes de Cristo,
Mencionan sopas hechas de cebada tostada y molida que se mezclaba con jugos de plantas. En América, los mayas utilizaban maíz para preparar varios tipos de alimentos líquidos, y los primitivos habitantes de la región de Yosemite, en el norte del continente, ya picaban y hervían hongos y preparaban atoles con castañas silvestres y nueces. Entre los historiadores griegos y romanos, pocos fueron los que se interesaron en dejar constancia de la comida, pero se sabe que en Grecia, en el año 600 a.C., se preparaban sopas de frijol, chícharo y lenteja como complemento de la dieta de pan y cebolla del pueblo. En Atenas, todos los días se vendía sopa y un caldo llamado kikeon, compuesto de atole de cebada y hierbas aromáticas como el tomillo o la hierbabuena, alimento este último que formaba parte de los ritos de la fiesta que honraba a Deméter, deidad de la tierra. Entonces, como te puedes dar cuenta, querido amigo, querida amiga, la sopa, algo tan común, algo tan ordinario, o que nos parece ordinario, pero cuando no hay un buen plato de sopa, en verdad se extraña. Son de esas cosas que a veces no valoramos porque tenemos la fortuna de poderlas ingerir todos los días. Pero cuando llegamos a una situación difícil, que vaya, cómo extrañamos una buena sopa, ¿no? Sobre todo cuando, no sé, te toca salir de viaje o andas en otro lugar o andas muy lejos de casa. Pues dices, híjole, ni modo, ya es la hora de la papa, ya es la hora de la comida. ¿Dónde voy a comer? Y a veces no te queda más que ir a un centro comercial donde no venden comida corrida, donde venden, ya sabes, ¿no? Pizza, hamburguesas, algo bastante seco. Y pues no te queda de otra que comer eso, ¿no? Entonces, pues dices, híjole, como que la sopa que hace mi mamá está deliciosa y cómo me caería súper bien ahorita, ¿no? Entonces, cosas tan ordinarias que no valoramos, pero que en verdad, cuando están ausentes de nuestras vidas, decimos, ¿cómo nos hace falta ahorita una sopa? Una rica sopa. En cuanto a la preparación de una buena sopa, la historia tiene el antecedente de que fue el romano Apicius el primero que escribió un libro dedicado exclusivamente a la cocina, con menús y recetas en este. Recomendaba varias sopas, entre ellas la de cebada, que se hace con grano machacado y que se acompaña con lentejas, chícharos y garbanzos. ¡Qué rico! También menciona la crema de lechuga con cebollas, un puré de calabazas con leche y caldos hechos con pajaritos y hierbas. ¡Wow! Otro libro de la antigüedad escribió en el año 200 de nuestra era, que fue autoridad sobre banquetes del dramaturgo griego Ateneus, el que preparó una sopa de lentejas, el potaje de trigo y berros y la crema de legumbres. Muchos años más tarde, en 1475, un veneciano de nombre Platina, escribió De honesta voluptate, una guía para comer bien y conservar la salud. Esto, fíjate, en 1475, para que te vayas dando cuenta, querido amigo, querida amiga, que pues a lo mejor para nosotros es algo común y corriente, ¿no? La cocina, digo, si no eres muy trucho o muy trucha para la cocina, pues menos vas a interesarte en libros de cocina, de alta cocina. Pero afortunadamente siempre ha habido gente que tiene un interés especial en cocinar y por eso se han convertido en grandes cocineros, en grandes chefs. Así que bueno, pues esto brevemente sería como la historia de la sopa que no puede faltar en las mesas de cualquier familia mexicana o de cualquier país. Y evidentemente yo sé que cada uno de ustedes
que me está escuchando tendrá su sopa predilecta. En mi caso, la verdad, mi sopa favorita, buena pregunta. ¿Cuál es mi sopa? Yo más que sopa, bueno, sí como sopa, como la clásica sopa de letras, de estrellitas. Hay algunas sopas que son instantáneas y no me refiero a la que está en 3 minutos. Esas sopas, la verdad es que no te las recomiendo, no son muy buenas que digamos. Para la salud son pésimas y ahí te encargo, de preferencia no las consumas. Esas sopas horribles que están listas en 3 minutos, esas sí no, de preferencia no las comas. Y hay otras sopas que también ya no son instantáneas, se tardan aproximadamente 10 minutos al fuego lento, pero ya vienen pues ya preparadas, ¿no? Nada más les tienes que echar agua. Ahora sí que yo creo que lo mejor es cocinar lo más sano posible, con jitomates del día, frescos, sabrosos, jugosos. Y digo, yo no soy muy trucho, no sé mucho de cocina, no sé qué hierbas de olor se le pueden echar a la sopa para que quede deliciosa, pero en estos días que está lloviendo mucho en México, que hace un poquito de fresco, de frío, cómo se antoja una buena sopa o un caldito de camarón. Oye, o una crema, una deliciosa crema de elote o de champiñones. Dios mío, qué delicia todo esto. Ok, vamos a cambiar radicalmente del tema. Vamos ahora con los ovnis. Así es, vámonos con los ovnis. Siempre es interesante, pues, echar un vistazo al pasado y conocer algunos casos sumamente interesantes que acontecieron, pues, en la historia de la humanidad. El ovni de Akita, Japón. Así es, nos vamos hasta Japón. A las 10:40 horas del 17 de octubre de 1976, en Akita, ciudad situada al norte de Japón, más de 50 testigos observaron un platillo volador muy cerca del aeropuerto local. De entre los testigos, 4 sobresalieron por su calidad profesional. Uno era miembro del personal de la torre de control, otro piloto, uno más controlador de tráfico y el cuarto reportero de la televisión. Kenichi Wawa, oficial de telecomunicaciones con 6 años de experiencia, declaró a los medios de comunicación que observó en dirección sur un objeto dorado y brillante suspendido en el cielo. Según apareció, no era más grande que un aeroplano ni más pequeño que un automóvil. Seguro de que no se trataba de un avión ni de ningún objeto convencional, dio aviso a todos los pilotos de naves cercanas, en tierra o en vuelo, para que tomaran las precauciones debidas. Pero el capitán Masuru Saito, con 12 años de experiencia en ese entonces, de la línea aérea TOA, ya había visto al ovni. Cuando se disponía a despegar, observó el objeto que se ofrecía como un posible peligro para el jet comercial. De acuerdo con los cálculos de Saito, se hallaba a 1500 metros de altura. Aquel par de platos pegados uno al otro, según la descripción del controlador de tráfico aéreo Tazawa Takumi, era de color naranja brillante, versión que difiere de otras, pero que es muy confiable si se toma en cuenta que Takumi hizo una observación con binoculares. El único de los testigos que contó con una cámara para filmar el ovni fue el reportero de televisión Masaki Machida, quien ordenó a su camarógrafo acompañante que grabara el objeto. Sin embargo, la cámara no estaba preparada para capturar bien un objeto pequeño tan distante. Recuerde que esto fue en 1976 y en el video solo se pudo apreciar un minúsculo objeto sin detalles. Machida se encontraba en el aeropuerto porque le correspondía cubrir el vuelo que inauguraba una nueva ruta, y la conmoción del avistamiento restó ecuanimidad a la inauguración. Pero sin duda, la historia que pudo llevar al noticiero de ese día fue mucho mejor que la planeada en principio.
Finalmente, destaca en este caso la nula censura del avistamiento, el cual fue cubierto por la mayoría de los diarios de Akita un día después, así como lo relativamente extraño que resulta que un ovni decida estacionarse durante varios minutos tan cerca de un aeropuerto. Esto, queridos amigos, fue en 1976 en Japón. Evidentemente este tipo de ya no son noticias, son notas interesantes del pasado, pero que nos sigue evidentemente reflejando pues lo raro, la extrañeza de este fenómeno, que a pesar del tiempo, imagínate, 1976 es la fecha, se siguen pues obviamente sin dejar en claro qué pudieron ser, de qué se trató todo esto. Y lo más interesante es que hasta el día de hoy nadie ha logrado determinar en realidad de dónde vienen los objetos voladores no identificados. ¿Serán de Marte, Venus? No lo sabemos, pero como te puedes dar cuenta, pues esto ya tiene bastante tiempo que ocurre y que seguirá ocurriendo en todo el mundo. Ok, ahora, ¿qué te parece si escuchamos una historia? La primera historia de esta tarde, una historia de fantasmas que seguramente te provocará mucho, mucho miedo. Luces fantasmales. En todo el territorio de Estados Unidos hay varios puntos donde aparecen con regularidad luces misteriosas. Por lo general, la tradición local les da a estas luces un origen fantasmagórico. Unas de las luces fantasmales más conocidas en Estados Unidos se localizan en el área oeste del Valle de la Montaña, en Colorado, donde las luces aparecen muy apropiadamente sobre un cementerio. El cementerio se encuentra en las afueras del pueblo de Silver Cliff, alguna vez un próspero pueblo minero, pero ahora, también apropiadamente, convertido en pueblo fantasma con una población de solo 100 habitantes. El extraño fenómeno de las luces fue observado por primera vez alrededor de 1880, cuando Silver Cliff estaba en su apogeo, con una población de 5,000 habitantes. Un grupo de mineros borrachos, de regreso de sus excavaciones, informó ver luces extrañas flotando sobre cada una de las tumbas del cementerio de la localidad. Los mineros borrachos no son los mejores testigos, pero otros observadores más confiables y completamente sobrios comenzaron a ver las luces también. Al paso de los años se siguieron viendo, y en 1967 apareció un relato sobre ellas en el periódico New York Times. Las luces se convirtieron en una atracción turística. El relato escrito más completo de estas luces apareció en la revista National Geographic en 1969. Edward Needham del National Geographic se dirigió al cementerio local acompañado de Bill Klein, residente de la localidad. Llegaron al anochecer, y cuando Linehan apagó las luces de su coche y salió, Klein señaló y gritó: ¡Ahí! ¿Las ves? ¡Y ahí también! Ahí estaban, pálidos puntos de luz blanco-azulosa, brillando sobre las tumbas. Al acercarse Linehan para ver mejor una de las luces, esta desapareció. Después, poco a poco, volvió a aparecer. Linehan enfocó su lámpara hacia la luz flotante, pero el rayo reveló solo un sepulcro. Estuvo persiguiendo las luces durante alrededor de 15 minutos sin poder descifrar cuál era la fuente. Una teoría popular era que las luces eran solo un reflejo de las luces de Silver Cliff y West Cliff, otro pequeño pueblo cercano. Linehan pensó que las luces de los pueblos eran demasiado débiles para causar ese efecto y notó que con frecuencia se veían cuando la niebla era tan cerrada que no se podía ver ni siquiera el pueblo. Otra teoría es que son causadas por mineral radioactivo, pero al examinar el área con un contador Geiger, no se encontró evidencia de un alto nivel de radioactividad.
Lindenham citó la teoría del antropólogo y folclorista Dale Ferguson de que los Cheyennes y otros indios de los planos sepultaron a sus muertos en las cimas de las colinas sagradas para los espíritus. Varias leyendas indias hablan de espíritus azules danzantes en esa área. Las personas que tienen mucho tiempo de vivir en el área de Silver Cliff tienen otra explicación bien diferente. Ellos dicen que las luces son las lámparas de los cascos de los mineros muertos. Hace mucho que todavía buscan plata en las cimas de las colinas. Lindenham concluye: sin duda alguien algún día probará que no hay nada de sobrenatural en las manifestaciones luminosas del cementerio de Silver Cliff, y yo me sentiré un poco decepcionado. Muy bien, queridos amigos, yo espero que esta historia te haya gustado. Vamos a continuar compartiendo información interesante de pues algunas situaciones que se han presentado en todo el mundo con relación a algunas personas. En este momento vamos a tocar un tema sensible, que es precisamente que hay gente que lamentablemente pues nacen con alguna deformidad en su cuerpo, o bien nacen con algunas extremidades extras, o en algunos casos hasta con doble cabeza, ¿no? Evidentemente algunos se pueden referir a ellos como monstruos, despectivamente, algunos así lo hacen, pero también hay gente que los ven como personajes extraordinarios, y así es como deberíamos nosotros también de verlos. Bueno, Frank Lentini nació en Sicilia, Italia, y tenía 3 piernas, 2 órganos reproductores y 3 pies con 16 dedos en total. ¿Te lo puedes imaginar? Un hombre con 3 piernas. Presentaba un espectáculo en el que se sentaba en su tercera pierna, que nacía de la parte inferior de su columna vertebral, y con la cual también hacía suertes o pateaba una pelota. Al parecer, en su cuerpo se dieron cita 3 gemelos que nunca llegaron a desarrollarse durante la gestación en el seno de su madre. Este hombre, Frank Lentini, en Sicilia, Italia. Wow. Ok, otra persona de nombre Edward Mordake tenía todo para vivir a gusto. Poseía una buena posición al ser hijo de una familia noble inglesa. Tenía claras dotes musicales y su inteligencia le auguraba un futuro agradable. Pero lo interesante de este hombre es que tenía 2 caras. 2 caras. Y no era hipócrita, o sea, no nos referimos a eso, sino que literal y textual, tenía dos caras, 2 rostros. Aunque no podía comer ni hablar, sí movía los ojos. La otra cara la tenía en la parte trasera de su cabeza, por la altura arriba de la nuca, y esa cara tenía ojos, tenía nariz, tenía boca. No hablaba, pero tenía una cabeza en la parte de atrás, una cara en la parte de atrás. Lo increíble de todo esto es que esa doble cara, la cara que tenía en la parte de atrás, de repente lloraba. De repente veían cómo podía llorar. Ningún cirujano de su época se atrevió a extirpar la segunda cara de Mandrake, a pesar de que él lo suplicó con insistencia. Y aquí viene lo trágico de la historia. Pues este hombre, Edward Mordake,
Se quitó la vida cuando tenía solo 23 años de edad. ¿A ustedes les gustaría haber tenido otra cara en la parte de atrás de su cabeza? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, Millie Christine fue una mujer... Híjole, este caso sí está bastante fuerte y espeluznante, pero fue real, ya que tenía dos cabezas. Tenía dos cabezas y cada cabeza tenía su cerebro. Este cuerpo o estas dos cabezas se desarrollaron muy bien, que cada una de ellas poseía su propia personalidad. Hablaba independientemente y discutía con su contraparte. Aquí obviamente esta persona que tenía dos cabezas, que era, bueno, pues ya te la podrás imaginar, tenía 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas y un solo cuerpo, un solo tronco para 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas. Entonces cuando ellas discutían, pues ahí no se aplica de me voy, agarro mis muñecas, agarro mis Barbies y me voy, no, porque estas dos cabezas estaban unidas a un solo cuerpo. Nació en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en una familia de esclavos en 1851. Además de los detalles que mencionamos, Christine tenía 2 corazones y obviamente 2 pulmones, lo cual permitía que cada cabeza se comportara libremente. Y eso permitió que pudiera cantar a su antojo. ¿Cómo ves? Esta mujer con 2 cabezas cantaba. Tuvo que haber sido impresionante. Bueno, en primer lugar, impresionante, impactante, asombroso ver a una mujer con 2 cabezas. Pero el hecho de escucharlas cantar tuvo que haber sido escalofriante, ¿no? Ellas cantaban a su antojo hasta el punto de que una desarrolló una buena voz de contraalto y la otra de soprano, y ofrecían extraordinarios conciertos a dúo. El ruiseñor de 2 cabezas, así se le conoció a Millie Christine. Y pues esta mujer era presentada en un circo, lamentablemente, y la presentaban como el ruiseñor de 2 cabezas. Un caso espeluznante allá por los años 1800. En México, Pascual Piñón, un niño mexicano, presentaba otra cabeza pequeña que salía justo de su frente. La cara de esta, a diferencia de la cara de Mandrake, no emitía sonido alguno, aunque sí movía los ojos y la boca. En 1917 la comunidad científica tuvo acceso a este caso y pudo estudiarlo, aunque no por mucho tiempo, pues cuando Pascual creció, esa cabeza se fue atrofiando hasta que de ella solo quedó una protuberancia en la frente de Pascual. O sea, se fue desapareciendo hasta que finalmente quedó como un chipote chillón, un chipote. El rostro se fue desvaneciendo. Pues bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa de la Hora de la Papa. Fueron ya muchos minutos para que hayas terminado de comer tus ricos alimentos. O bien, si sigues preparando tu platillo o el platillo favorito de tu familia y no has terminado, pues ¿qué esperas? Ya tenías que haber terminado de haber cocinado. Pero en caso contrario, te recomiendo que sigas conectada aquí al misterio, que sigas escuchando los relatos que hemos subido para ti, que seguramente serán de tu agrado. Pues no me despido, nos vemos en la noche,
en el programa a partir de las 9 de la noche, completamente en vivo, a todo color y en alta definición. Hasta luego.